Esta semana está siendo de locura, pero bueno, aquí tengo un espacio tardecito en la noche para grabar este video y seguir en contacto con ustedes en ese curso de Jinuj. Y la vez pasada las invité a preguntarse qué modelos de crianza rigieron en nuestra infancia, qué cosas recordamos que fueron patrones que pueden marcar la forma en la que educamos hoy, para tomar decisiones sobre qué queremos replicar y qué no, y para empezar a cuestionarnos de qué manera nosotros podemos trabajar en nuestro propio desarrollo personal para ser cada vez mejores mamás y educadoras. ¿Por qué? Porque el niño, tal como dijimos en este momento, el niño no tiene la capacidad de regularse por sí mismo porque su cerebro todavía está en un proceso de desarrollo, y entonces nosotros como adultos funcionamos como ese ente regulador externo que le va a estar ayudando y dando apoyo e indicándole el camino hasta que su corteza prefrontal alcance esa madurez, que eso pasa muy tarde. Así que el camino es largo, largo, largo. Porque estamos acostumbradas a pensar que los niños desobedecen, hacen berrinches, son oposicionistas, solamente para desafiarnos y hacernos la vida papilla. Bueno, puede ser que haya algo de cierto en todo esto. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que no está en la capacidad todavía de regularse solo, tal vez nuestra percepción de esa situación, de ese berrinche, de ese momento desafiante, pueda cambiar. Y entonces podemos darnos cuenta de que tenemos un gran poder en nuestras manos para ir orientando a este niño a que estos episodios de berrinche, de descontrol, de desafío, de equivocaciones, se reduzcan, se espacien, sean menos intensos y vaya adquiriendo estructuras que le permitan en un futuro poder autorregularse por sí mismo. Es decir, que no cabe duda que nuestro ejemplo es primordial en todo este proceso. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Tomando de nuestras fuentes esa sabiduría infinita que nos permite tener una brújula clara de cómo guiar este proceso, podemos remitirnos al Pirkei Avot, que dice: ¿quién es el fuerte? El que gobierna sus propios impulsos. Y ahí siempre vamos a trabajar en dos vertientes. ¿Qué tipo de impulsos vemos en nuestros hijos y alumnos que tenemos que empezar a ayudarlos a regular? ¿Y qué tipo de impulsos nosotras como mamás, como educadoras, tenemos que empezar a regular en nosotras mismas para ser el ejemplo? Porque ya dijimos que somos el ente regulador externo y nada vale más que el ejemplo que les damos, porque nuestros niños son lectores tónicos, se dan cuenta y perciben cada uno de los movimientos que hacemos, nuestros gestos, nuestras palabras, nuestros sentimientos los pueden captar con muchísima facilidad. Siempre que nos hagamos planteamientos tenemos que dirigirlos en dos vertientes: los impulsos de nuestros hijos, cuáles requieren ayuda para ser controlados o encaminados, y nuestros propios impulsos, porque eso es un trabajo de crecimiento personal. Hay algo muy bonito que leí de Michelet. Bueno, lo leí en español y bueno, por supuesto que no tiene el mismo impacto, ¿no?, que cuando se lee en la Shona Kodesh. Dice que como una ciudad derribada y sin muros es aquella persona que no tiene dominio propio. Es decir, que hablar de límites es hablar de autocontrol, fomentar el autocontrol. Y es una forma de expresar amor, pues cuando no se ponen límites claros y no se establecen en el hogar, en el colegio y en todos los entornos en los cuales los niños se desarrollan, simplemente los estamos dejando a la deriva, y la foto final es como esa ciudad devastada y sin muros de protección. Y haciendo de este espacio la posibilidad de lograr algo más práctico, ¿no?, y más alineado con la realidad personal de cada una de nosotras, valdría la pena empezar a preguntarnos y hacer estos ejercicios. ¿En qué momento estallo? ¿En qué momento me dejo llevar completamente por mis impulsos? ¿En qué momento en mi relación con mis hijos no puedo dominarme? Termino gritando, regañándolos de una manera que no hubiese querido hacerlo. ¿En qué manera en mi relación con mis padres, con mis hermanos, con mi esposo, con cualquier persona de las que convivo, no puedo llevar un autocontrol de lo que digo y de cómo lo digo? ¿Qué situaciones me llevan al límite? ¿Y cuándo logro poner los límites en mí misma y cuándo no? ¿Qué situaciones de mis hijos me desbordan? ¿Y cuáles soy capaz de tolerar? Cuando nos hacemos estas preguntas, muy personal, muy de Heshbon HaNefesh, ¿no?, de ver qué es lo que hay dentro de nosotras, podemos empezar a conseguir pistas de por dónde hacer este trabajo. Porque yo siempre digo que las teorías son preciosas, pero en educación no hay fórmulas matemáticas, hay trabajo de desarrollo personal. Y ese es el ejemplo y esa es la guía para poder llevar a nuestros hijos y nuestros alumnos de la mano hacia un mejor camino.
Una vez que identificamos estas situaciones, por supuesto que nos vamos a plantear, me hubiese gustado hacerlo diferente, tal vez debía haber sido más firme, tal vez aquí fui demasiado firme y tenía que haber sido un poco más amorosa. Y ahí está la clave, porque todo está en lograr el equilibrio. Tenemos Gesed por un lado, Geburah por el otro lado. Bondad, amor, fortaleza y firmeza. Y ambas tienen que estar equilibradas. Poner límites es el equilibrio entre el amor y la fortaleza, porque los límites se deben y se pueden poner con amor. Y cuando hay ausencia de límites, hay ausencia de amor. Sabemos que un niño desde que es muy pequeño necesita estructuras predecibles, rutinas, horarios, saber dónde va a estar, anticiparlo a las cosas. Cuando esas estructuras existen, hay salud mental y hay equilibrio emocional. Pero sobre todo necesita tener claridad en dónde están los límites. Esos límites que dijimos amplios, estos límites que te dan un espacio para moverte y decir cuáles son las líneas que no se pueden pasar. Yo digo que en cualquier hogar, en cualquier escuela, sistema, sabemos que hay reglas que no se pueden romper, que son las rayas rojas, como dicen muchos expertos de Jinuj, y hay límites que pueden moldearse y moverse según las situaciones. Un ejemplo típico al que yo siempre me remito es en la casa. Normalmente uno dice, bueno, en la sala no se come. Pero no es una regla que no se puede romper, porque a veces hay un momento donde llegó la familia, hay visitas, estamos en un hag, y uno pone en la sala y en la mesa de centro cositas para comer, y ese día sí se comió en la sala. Pero el día a día no es un espacio para comer. Entonces, esta es una regla, una norma que se puede mover según la situación. Sin embargo, hay otras normas que son inamovibles. A mamá y a papá se les respeta. Ahí no existe excepción, ahí no existe situación alguna donde el respeto de los padres pueda moverse o ajustarse a conveniencia. Tomando eso como ejemplo, nosotros tenemos que establecer estructuras predecibles, saber qué va a pasar, qué no va a pasar, cuándo sí, cuándo no, y cuando se presenta una situación nueva, decir, hoy por tal situación lo vamos a hacer de esta manera, y tener límites que son inamovibles. Y eso es establecer una escala de valores en el hogar y en las escuelas, en los espacios educativos. De esa manera, los niños empiezan a percibir cuál valor está en la punta, cuáles valores, cuáles estatutos, cuáles reglas y límites son esenciales, cuáles son importantes, pero dependen de la situación en la que estamos viviendo, y cuáles sencillamente son muy aleatorios y muy dependiendo del día a día, y se va estableciendo lo que llamamos sentido común, aunque hoy en día ya no es tan común porque hay demasiada diversidad de pensamiento, pero bueno, en líneas generales hay cosas que el sistema social, el funcionamiento social nos marcan como sentido común, y tenemos que ir desarrollando el criterio para poder aplicarlo según la situación. Cuando esto sucede, cuando tenemos estas estructuras predecibles y estos límites claros y bien establecidos, el cerebro comienza a funcionar diferente, porque todo este sistema de alarma, de la amígdala, de cuando me equivoco, a ver qué va a pasar y ahora qué va a pasar y cómo va a reaccionar el sistema de defensa, todo esto baja un poquito de intensidad, y el niño sabe que el límite va a venir con amor, el niño sabe que seguramente va a haber una consecuencia, pero que no va a perder el amor de sus padres, que no va a haber una situación de crisis, que no va a haber agresiones, que no va a haber violencia. Entonces hay una mayor disposición y apertura para escuchar esta reflexión, reproche, regaño, consejo, dependiendo de la situación, dependiendo del estilo de cada quien, pero es una realidad que hay mucha más apertura cuando este sistema de defensa se desactiva, y el sistema de defensa se desactiva cuando existen esa estructura predecible y estos límites claros, donde hay amor, donde hay buen trato y donde conseguimos la mejor vía Bezrat Hashem siempre para establecerlos en nuestro hogar. Te dejo con este ejercicio para pensar y nos vemos en el próximo video. Piensa, ¿cuándo fue la última vez o en alguna situación que hayas tenido que establecer un límite en tu casa, con tus hijos, con tus alumnos? Piensa, ¿cómo expresaste ese amor? ¿Cómo expresaste esa mirada de Gesed durante ese momento? Piensa también cómo expresaste la Geburah y la firmeza en ese momento. Y pregúntate, si se volviera a presentar esta situación, ¿lo haría exactamente igual o modificaría algo? ¿Qué modificarías? ¿Cómo lograrías ese equilibrio del cual estamos hablando? Piénsalo, decídelo
y comencemos a establecer esa estructura predecible en nuestros espacios educativos para que Bezrat Hashem nuestros niños crezcan seguros y en un ambiente muy, muy positivo de Jinuj. Te quiero dejar con esta frase. Piensa que los límites que ponemos hoy son los muros que van a proteger el alma de este niño que se está formando. Y que un límite no es castigo. Los límites son raíces. Raíces que les van a permitir tomar agua y nutrirse para el resto de sus vidas en las diferentes situaciones y retos que se les presenten. Y Bezrat Hashem podrán sobrepasarlas con mucho, mucho éxito.